Bienvenido a Proyecto Génesis 2026. Soy Rafael Ortega Reyes, tu anfitrión. Fíjate que dicen los antiguos relatos mayas que cuando los humanos olvidaron el corazón del cielo, el mundo comenzó a fracturarse. Ajá. Pero, y esto es lo bellísimo, aún en medio de ese colapso, el Creador siguió pronunciando palabras para que la vida no desapareciera. Es una imagen, la verdad, súper poética del Popol Vuh. Y me parece fascinante arrancar esta inmersión profunda con esa idea. Totalmente. Porque, hoy vamos a explorar un patrón casi idéntico, pero en otra obra de la antigüedad, analizando el texto de Rafael Ortega Reyes sobre los primeros 11 capítulos del Génesis. Exacto. Y a ver, la misión aquí es súper clara para quienes nos escuchan. Vamos a desarmar estos relatos, pero no desde una postura religiosa o dogmática, ¿sabes? No estamos aquí para tomar partido. No, para nada. La idea es verlos como lo que realmente son. Uno de los diagnósticos antropológicos y psicológicos más profundos de la literatura universal. 100%. Y lo fascinante aquí es que el análisis de Ortega Reyes nos obliga a quitarnos los lentes con los que siempre se leen estas historias. O sea, la lectura popular casi siempre asume que el protagonista del relato es el fracaso humano. Claro, como que es una crónica de cómo lo arruinamos todo, ¿no? Exactamente. Pero la premisa central del documento es otra. Dice que el verdadero protagonista no es el pecado, sino una especie de terquedad, divina incomprensible, una persistencia frente a la ruptura. Y ahí es donde la verdad me voló la cabeza el texto porque cita a este académico Gerhard von Rad y él describe estos capítulos como una historia creciente del pecado, sí, pero simultáneamente como una historia aún mayor de la gracia. ¿Qué hace exactamente el creador cuando su criatura rompe el tejido de la creación? Y ese cambio lo altera todo, ¿verdad? Porque si solo te enfocas en la caída, pues la historia termina en el castigo. Pero si miras la respuesta, descubres un patrón de preservación constante. Sí. Y bueno, para entender qué hace el creador frente a esa ruptura, primero tenemos que entender la anatomía de la fractura original, en Génesis 3, en el Edén. A ver, vamos a desenredar esto, porque la imagen que tenemos del Edén es casi infantil. O sea, el arbolito, la manzana, la serpiente y una regla rota. Parecería que el gran crimen fue pisar el pasto cuando había un letrero de no pisar, ¿no? Ándale, exactamente. Como desobedecer una regla arbitraria. Pero leyendo el texto, específicamente la perspectiva de Westermann, me di cuenta de que el problema no empieza con una acción externa. No, para nada. Empieza con una alteración en la confianza. O sea, la criatura de repente ve al creador como un rival. Y el fruto, solo representa el deseo de definir el bien y el mal por sí mismo. Es que ese es un punto crítico. La serpiente no llega a imponer nada por la fuerza, mete una sospecha, y en ese instante el humano dice, yo puedo definir mi propia autonomía. Haz de cuenta que estamos viendo a dos socios fundadores de una empresa. Arrancan juntos, confianza absoluta, todo increíble. Pero de repente, uno de los socios empieza a ver al otro no como aliado, sino como su mayor rival. Claro, empieza la paranoia. Sí, piensa que le están ocultando información clave para llevarse el crédito. La empresa no quiebra el día que firman los papeles, ¿estás de acuerdo? Se quiebra meses antes, cuando se instala la sospecha. Exacto, la dinámica cambia por completo. Pero a ver, te lanzo una pregunta. ¿Cómo pasamos de querer esta autonomía absoluta a terminar escondiéndonos detrás de un arbusto y culpándonos mutuamente? Bueno, es que para que esa traición ocurra, primero el creador tuvo que crear una libertad real. No fabricó autómatas, ¿sabes? Asumió el riesgo del rechazo. Porque sin libertad no hay relación real. 100%. Y sobre lo de esconderse, el documento menciona la visión de Nahum Sarna sobre el momento en que se escucha el ¿dónde estás tú? Esa parte está cañona. Yo siempre la leía como un policía con linterna buscando al fugitivo. Sí, todos lo leemos así, pero Sarna dice que no es ignorancia divina. Obviamente sabe dónde están. Es una invitación relacional. Es como un, mírate a dónde te llevó esta supuesta autonomía. Y las consecuencias inmediatas son patéticas. Vergüenza, se esconden y empiezan a echar culpas. O sea, una fractura espiritual que genera una fractura psicológica y luego social. Es una reacción en cadena.
Y la humanidad ya no se ve como compañeros, sino como amenazas. Aquí es donde la cosa se pone súper interesante. Porque, la confianza se rompe internamente y son expulsados del Edén. Y expulsar a alguien del paraíso suena a un castigo terrible, implacable. Suena a eso, sí. Pero fíjate en el detalle que destaca el académico Gordon Wenham. En medio del juicio, ¿qué hace Dios? Les hace túnicas. Exactamente. Los viste. Corrige, pero para preservar la vida. O sea, los corre, pero les pone su chamarra para que no pasen frío. A ver, yo lo pensé con esta analogía. Es como unos padres que descubren a su hijo adolescente manejando exceso de velocidad súper imprudente. Ajá, ¿y qué hacen? Pues le quitan las llaves del coche. Para el adolescente, este es el castigo más despiadado del mundo. Pero en realidad los padres no lo hacen por odio. Es un acto para preservar su vida. Si le dejan las llaves, se mata. ¡Wow! Me encanta esa analogía, da justo en el clavo. La expulsión evita que la humanidad eternice su condición rota, limita el mal. Pero, y aquí viene lo fuerte, esa fractura no se queda contenida. No, se derrama por todos lados. Se derrama hacia las relaciones más cercanas y nos lleva a la primera violencia horizontal, el salto a Génesis 4 con Caín y Abel. Que pasamos de un ¿dónde estás tú? A un ¿dónde está tu hermano? Y bien, este asesinato es la primera gran ruptura horizontal en la historia bíblica. Pero fíjate que antes de que llegue a eso, el Creador le advierte, le dice que el pecado está a la puerta. Exacto, porque la violencia nace como una posibilidad interior, mucho antes del acto visible. Caín se deja consumir por la envidia. Y sin embargo, incluso siendo un asesino, el Creador le pone una marca de protección, o sea, misericordia entre las ruinas. Así es. Y bueno, Caín sobrevive y de él desciende toda una civilización. Y aquí el progreso de la civilización y el dolor colectivo chocan de frente. Porque la descendencia de Caín desarrolla ciudades, música, herramientas. Si lo ves así de rápido, parece una historia de éxito absoluto. Pero el académico Spicer observa algo más complejo ahí. Muestra cómo el progreso técnico coexiste con la peor degradación moral. Como el tal Lamec, ¿no? La meta, exacto. Componiendo canciones de venganza, cantando sobre violencia, mientras la civilización avanza. Oye, y la verdad, ¿no te parece perturbador pensar que la misma inteligencia que usamos para crear herramientas o música es la misma que usamos para destruirnos a mayor escala? Totalmente. Es que la inteligencia sin sabiduría parece multiplicar la destrucción. Y esto resuena muchísimo hoy en día con nuestra propia relación con la tecnología. 100%. Nos da más poder, pero no mejor carácter. Y esto nos lleva directo a Génesis 6 al 9, el diluvio. La corrupción ya se vuelve colectiva, estructural. Pero a ver, yo te pregunto esto porque suena contradictorio. Si el Creador preserva, un diluvio global suena a que simplemente se enojó y decidió borrar el experimento. Entiendo perfecto por qué suena así. Pero Westermann y Von Rath notan una frase clave. Le dolió en su corazón. El dolor divino frente a la deshumanización. Exacto. No es un juez frío apretando un botón. Es dolor al ver que se están devorando unos a otros. Y aún en ese juicio, no es una aniquilación total. Siempre hay un remanente. El arca funciona como ese símbolo de preservación. Y culmina con el pacto del arco iris. Sarna destaca que es un pacto universal, con los animales, la tierra, las futuras generaciones. Dios permanece fiel incluso después de la mayor decepción. Y uno pensaría que después de semejante reseteo, la humanidad diría, ok, vamos a ser humildes, pero no, vamos directo a la torre del orgullo colectivo. Babel, capítulo 11, el famosísimo Hagámonos un nombre. Pero, a ver, seamos abogados del diablo. ¿Qué tiene de malo querer construir una ciudad increíble y organizarse? Wenham lo explica de forma brillante. Babel representa una civilización organizada completamente en torno a la autosuficiencia humana. No es la tecnología ni la arquitectura. Para nada. El verdadero problema es el intento de reemplazar el centro último, absolutizar el poder en un solo punto para no depender de nada más. Entonces, ¿qué significa todo esto de la confusión de las lenguas? Porque yo lo veo como una analogía económica. Imagínate a Babel como un monopolio corporativo masivo y asfixiante que controla absolutamente todo. Ajá, una tiranía. Sí, y la intervención divina de la dispersión funcionaría como una especie de ley antimonopolio cósmica. ¡Wow!
diseñada para evitar que un solo ente concentre un poder totalitario y destructivo. Es que es exactamente eso. La dispersión funciona como un mecanismo que limita la concentración destructiva del poder humano. Resiste estas estructuras absolutistas. Al dispersarlos, los salva de su propia opresión. Es increíble cómo encaja todo. Sí, y si conectamos esto con el panorama general de los 11 capítulos, el patrón es innegable. A ver, resúmemelo. El ser humano rompe la confianza. El creador lo busca. El ser humano destruye a su hermano. El creador lo protege y preserva. La humanidad se corrompe totalmente. El creador deja un arca. La humanidad centraliza su orgullo. El creador dispersa para dar un nuevo comienzo. O sea, el hilo conductor no es el error, es la perseverancia frente al fracaso. Exactamente. Y creo que aquí hay unos hilos prácticos súper valiosos para la vida diaria de cualquier persona que nos escuche, sin importar sus creencias. Totalmente. Digo, empezando por la necesidad de reconocer nuestros errores sin justificarnos. Dejar de escondernos, esa honestidad radical. Y aprender que debe haber una disciplina saludable. Poner límites sin destruir al otro. Además, creo que hay una advertencia enorme sobre cuestionar éticamente nuestra tecnología. Sí, no solo preguntarnos, ¿podemos hacerlo?, sino, ¿debemos hacerlo? Exacto. Y finalmente, esta invitación bellísima a convertirnos en constructores de arcas, ¿no? Ser agentes de esperanza en medio de una crisis colectiva. Ser el remanente que preserva la vida cuando todo parece colapsar. Pues me parece fascinante. Y para cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar un pensamiento provocativo en el aire para que cada quien lo reflexione. Venga. Si este patrón de civilizaciones que avanzan tecnológicamente, mientras decaen moralmente hasta construir torres de orgullo absoluto, está tan arraigado en nuestra condición humana, según este texto milenario, Ajá. ¿cuáles son las inmensas torres de Babel que la humanidad está construyendo ciegamente en este mismo instante? Y más inquietante aún, ¿qué tipo de inevitable dispersión podríamos estar a punto de enfrentar para no destruirnos a nosotros mismos? Ahí se las dejo. Nos escuchamos en la próxima. Si te gustó el audio, accede gratuitamente al documento base enviando un correo electrónico a tallerdeltejedor@gmail.com con la respuesta a la pregunta ¿para qué me sirven el audio y el documento base? Tu nombre completo y el estado y municipio al que perteneces. Hasta pronto.